Hungría se ha convertido en la principal voz disonante dentro de la Unión Europea. Sabemos que su primer ministro, Viktor Orbán, desafía reiteradamente a Bruselas, cuestiona las sanciones a Rusia, incluso llega a augurar la desintegración del propio proyecto europeo. En nombre de esa soberanía nacional húngara ha construido un modelo político que en innumerables ocasiones choca con los valores fundacionales de la Unión Europea, pero sigue resistiendo dentro del club. Analizamos en los próximos minutos cómo puede tensarse esa cuerda que busca realmente Orbán y cómo un país pequeño, pero hábil en el tablero regional, se ha convertido en el principal desafío interno, al menos, del proyecto europeo. Lo hablamos con Anxo Varela, director y analista de Geosede y analista del Centro de Estudios de Seguridad de la USC, la Universidad de Santiago de Compostela. Anxo, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros de nuevo. Fíjate cómo hablamos de verso suelto, de enfant terrible. Orbán volvía a afirmar recientemente que la Unión Europea se está desintegrando. Ya no es cuestionar planteamientos, ya es una declaración gruesa. ¿Hasta qué punto esa idea refleja un análisis político real o cuánto hay de personaje y de estrategia para reforzar sus narrativas internas? Desde luego todo es narrativa. Es cierto, y lo hemos comentado en diversas ocasiones en estos micrófonos, que la Unión Europea no es desde luego un gigante a nivel geopolítico. La Unión Europea presenta diversos problemas desde el punto de vista de su poder frente al mundo, ¿no? Y en ocasiones incluso en sus relaciones con Estados Unidos, ya no solo de la Unión Europea, sino de determinados países a nivel particular, eso está claro, pero la Unión Europea es un actor protagonista a día de hoy. Es decir, en un mundo multipolar en el que estamos, pero de una creciente bipolaridad, ¿no? De dos sectores muy concentrados, la Unión Europea tiene que tener fuerza y la va a seguir teniendo. Sin embargo, desde hace unos años sabemos que existen distintos movimientos euroescépticos que han tenido un determinado papel y que sobre todo pues, se manifiestan dentro del Parlamento Europeo, ¿no? Sin embargo, la Unión Europea es un proyecto sólido y es un proyecto que es necesario. Es necesario, no lo digo yo solo porque sea europeísta, sino porque en un mundo como el actual, en donde Rusia cada vez tiene más fuerza, en donde China sigue con fuerza y en donde el Estados Unidos de Donald Trump también tiene pues unos virajes, desde luego, curiosos, España, Italia, Francia no tendrían su razón de ser sin ese apoyo de la Unión Europea, ¿no? Sin embargo, estos discursos euroescépticos, estos discursos que van más allá del euroescéptico, es decir, estos discursos que se desalinean de los, digamos, de los versos que teje la Unión Europea, desde luego suponen un pequeño problema, ¿no? Lo hemos visto en la Italia de Meloni, lo vemos ahora con Orbán, aunque desde luego son perfiles muy diferentes, ¿no? Que pretenden desestabilizar, claro, y que de algún modo u otro lo consiguen, pero no de manera estructural. Fíjate, Anxo, sabemos que Hungría es un país pequeño en términos económicos, demográficos e incluso territoriales. Tiene el tamaño, grosso modo, de Castilla y León, pero demuestra cierto peso, cierta influencia regional. ¿Cómo crees tú que logra proyectarlo? ¿Es una cuestión simplemente de carisma político de su líder? ¿Hay claves por debajo, el grupo de Visegrado, historia compartida? No lo sé. Tal y como dices, Hungría no es desde luego una potencia europea, ¿no? Pero sí que es un actor regional que tiene una influencia en Europa. Influyen distintos elementos. Es decir, Hungría aproximadamente tiene 10 millones de habitantes, pero lo acabas de decir tú, forma parte del grupo de Visegrado, ¿no? Polonia, Chequia y Eslovaquia. Entonces, su posición geográfica en el corazón de Europa, de alguna u otra forma, ese control de las rutas energéticas, también el control de las rutas logísticas, todo esto tiene desde luego su influencia, ¿no? Y después, por supuesto, la relevancia que tiene Viktor Orbán, es decir, el hecho de que el presidente haya buscado proyectar esa identidad soberanista frente a Bruselas y que se haya presentado como un defensor de esos valores tradicionales y del nacionalismo frente al globalismo europeo, lo que ha hecho es darle una fuerza que en ningún otro momento se hubiese pensado, ¿no? Por lo tanto, hemos pasado de que Hungría es un socio pequeño a convertirse, desde luego, en una voz disonante, ¿no? Bueno, aquí en España se me ocurrían múltiples ejemplos que no voy a poner, pero de partidos que apenas tienen votos y en cambio tienen un poder muy relevante para la política nacional, ¿no? Por lo tanto, la clave en este caso es Viktor Orbán y el proyecto político que ha construido. Al margen de ello, ¿existen elementos objetivos? Sí, por supuesto. Es decir, su localización geográfica y el momento en el que estamos. Estamos en un momento en el que acercarnos a Rusia, en este caso por parte de Hungría, también tiene su relevancia, ¿no? Es decir, al final esos posicionamientos geopolíticos, esos vínculos diplomáticos y de amistad entre países, pues también hace que la posición de Hungría haya sido protagonista.
¿En qué medida crees entonces que este discurso de Orbán va en clave propia y de sus intereses, los de su país e incluso los suyos solo, o pretende hacer parroquia y generar una corriente de pensamiento similar, más amplia dentro de la Unión Europea con otros socios? No, no creo que esa sea la pretensión de Orbán. Es decir, lo que ha hecho Orbán es construir un régimen híbrido, lo digo yo, que soy, que trabajo estos temas, ¿no? Entre lo que es una democracia formal y un autoritarismo, ¿no? Entonces, Orbán, ¿por qué lo hace? Porque quiere perpetuarse en el poder. Es decir, bueno, yo creo que lleva gobernando casi de manera ininterrumpida desde el año 2010 aproximadamente, entonces simplemente está utilizando este tipo de elementos porque sabe que venden y porque saben que llegan a un electorado, ¿no? Es decir, el hecho de que Hungría se mueva entre Rusia y Europa con un pragmatismo que de manera absoluta irrita a Bruselas, y no solo a Bruselas, no, sino también a la OTAN, no es nada más que para intentar precisamente acercarse a Rusia, ¿no? Es decir, acercarse a Rusia y mantener ese discurso disonante. ¿Por qué se acerca a Rusia? A partir de acercarse a Rusia, lo que ha conseguido es que se bloqueen determinados fondos de la Unión Europea en dicho país, ¿no? Y precisamente ese es un argumento que él utiliza para justificar cómo Europa no ayuda a su país, sino que supone una serie de trabas y lo único que supone son, pues eso, obligaciones fiscales, obligaciones en cuanto a normativa, directrices que vienen de la Unión Europea, pero en cambio, en el acceso a fondos no hay ningún tipo de beneficio, ¿no? Cuando realmente es mentira. Es decir, no es que a Hungría se le desprecie, sino que hay que cumplir una serie de condicionantes para poder llegar a ser beneficiario de determinados fondos, pues por ejemplo en esta materia, ¿no? Pero desde luego su posición con Rusia es de las cuestiones más relevantes en este plano. De hecho, bueno, Anxo, fijémonos en sí, relación sí, sí, con la sigue. en relación con la invasión de Ucrania, es decir, mantiene una relación absolutamente ambivalente, ¿no? No rompe los lazos energéticos con Rusia. De hecho, bueno, hay un proyecto de energía nuclear, el PAX-2, creo recordar, que efectivamente Rusia es su aliado en dicha materia, ¿no? Por lo tanto, en fin, yo creo simplemente que se trata de una serie de argumentarios que le permiten al perpetuarse, le permiten tener un discurso lógico en su país y le permiten seguir en el poder. No busca ningún tipo de alianza y tampoco puede, porque hablaba yo antes de Meloni. Es cierto que Meloni se le podría calificar como euroescéptica, ¿no? Pero fijémonos, lo hace desde la lógica institucional, está en las instituciones, participa de las instituciones. De hecho, sorpresivamente, apoyó también a la flotilla, ¿no? Decisión criticable desde mi punto de vista, pero en todo caso, vemos como Meloni, que pareciese una rupturista, no lo es tanto, ¿no? Por lo tanto, no es sencillo que Orbán cree parroquia, como tú dices, porque las parroquias, cada una tiene sus propios intereses y no van a confluir, desde luego, en el de todos. Anso, permíteme que aproveche tu carácter de jurista y además europeísta para plantearte esa aspiración que él al menos enarbola, Orbán me refiero. Dice que la Europa de Bruselas no va a ninguna parte, que él defiende una Europa de naciones. ¿Eso es un modelo que plantea algo distinto, que puede satisfacer al ciudadano europeo porque cumpla algo que ahora mismo no estamos teniendo con la Unión Europea? ¿Algo diferente respecto del marco institucional actual? ¿Cómo lo analizarías tú y cómo lo desmontarías en tal caso? Bueno, la pregunta desde luego es interesante, ¿no? En todo caso, el problema de Europa, para que me entendáis, no es con su configuración jurídico-estructural, ¿no? El problema de Europa es precisamente cómo se manifiesta con las competencias que tiene. Yo creo que no plantea un problema para la población las competencias que forman parte de la Unión Europea, y entendemos, tanto en España como en otros países, que la Unión Europea y sus políticas sí que son positivas para nuestros estados, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista del Estado social, en donde determinados fondos han permitido, pues, la construcción de carreteras, de bibliotecas, etcétera, en España, sino también desde el punto de vista del Estado de Derecho. Vemos cómo con la inteligencia artificial, el hecho de que Europa haya creado este reglamento en el año 2024 y otro tipo de normativa nos ayuda a los países a caminar, ¿no? Lo que se critica de Europa, de la Unión Europea, que no es lo mismo, es precisamente la parte regulatoria o la parte burocrática, ¿no? Por un lado. El problema, por ejemplo, del reglamento lo estamos viendo en, favorece la innovación, no la favorece, nos permite ser competitivos, no nos lo permite, pero digamos que la duda no está en el por qué, ¿no? Sino en el cómo. Ahí precisamente es donde está la cuestión. En el ámbito de la defensa, lo mismo. Es decir, aunque los estados son soberanos, está claro que las cuestiones de seguridad mutua, etcétera, pues deben depender, en todo caso, de algún otro modo, precisamente de esta coordinación europea, ¿no? Sin embargo, el problema es que esa política exterior está mal coordinada. Teníamos un alto representante, Borrell, que llegaba a donde llegaba, ¿no? Entonces, yo no creo que lo que está planteando sea algo distinto, sea algo nuevo. En Europa están plenamente reconocidos la soberanía de todos los países, han cedido determinadas competencias y desde
nuestro humilde punto de vista, son las adecuadas. La clave está en cómo se ejercen dichas competencias y en el papel que la Unión Europea tiene en esta materia, ¿no? Pero desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea, no plantea cuestiones diferentes, ni le interesa. Es decir, Orbán no tiene interés en una Unión Europea fuerte, ni lo pretende alcanzar. Eso le podría interesar a Meloni, que precisamente, aunque tiene ese afán conservador, lo que decíamos antes, lo hace desde una lógica institucional, ¿no? Orbán lo que pretende es el absoluto rupturismo. Para terminar, precisamente, te voy a pedir que te mojes. Ha llegado a decir recientemente, este mismo mes, sin ir más lejos, que no se incorpora al euro porque es un proyecto fracasado y que está dentro de la Unión Europea solo porque le conviene ahora mismo, pero que cuando no le convenga, que se irá fuera. Yo te pregunto, ¿esto es una boutade? ¿Se llevará a cabo? ¿Crees que se llevará a cabo? ¿O incluso se cansará antes Bruselas de todas estas salidas de tono y se verá Hungría disminuida en alguno de sus derechos, pues de voto, a la hora de acceder a fondos que en algunos casos se han visto paralizados? ¿Qué crees que pasará antes? El problema que tenemos aquí, lo comentábamos en un comienzo, es precisamente que en aquellas decisiones en las que se requiere unanimidad, pues lo que hace en este caso Hungría es bloquear, ¿no? Lo ha hecho con sanciones a Rusia, lo hace en otras materias. Sin embargo, y aquí es un problema que tiene la Unión Europea, no estamos ante una Unión Europea fuerte, ¿no? Por lo tanto, tampoco podemos prescindir, desde luego, ni dejar a un lado cualquiera de los países, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, a lo que le tocará a la Unión Europea es hacer pedagogía, es a lidiar con Orbán, que es desde luego quien está dirigiendo la política húngara, y a posicionarse. Sabemos la injerencia que ha tenido Rusia en diversas elecciones, y ya no solo en las elecciones, sino en el día a día de la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, a la Unión Europea lo que le corresponde es estar cerca del ciudadano, informar de la relevancia que tiene para los húngaros y para el resto de la población de la Unión la propia persistencia de la organización, y al margen de ello no creo, y me mojo tal y como me propones, que haya ningún tipo de cambio en esta materia. No le interesa a Rusia, no le interesa a Hungría, no le interesa a nadie, perdón, a la Unión Europea ni a Hungría. Igual a Rusia sí que le interesaría, ¿no? Simplemente para concluir, lo que pretende Hungría en este caso es acercarse a Rusia, pero es, desde luego, desde un punto de vista pragmático. Es decir, depende estructuralmente de la energía rusa y es simplemente esa visión, pues que lo que pretende es acercarse, pero narrativamente, para poder conseguir más cosas dentro de la Unión. Una Hungría, estando en donde está, no tendría lógica de manera si no está en el marco de la Unión Europea. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Anxo, muchas gracias como siempre por tu análisis. Un abrazo y hasta la próxima. Nada, faltaría más. Muchas gracias. Recordad, la unión entre Orbán y Rusia es una alianza, desde luego, de intereses y no ideológica pura. Queda dicho.